Bien, sean A y B dos sucesos del mismo espacio muestral, tales que la probabilidad de A unión B es 3/7, la probabilidad del complementario de A es 5/7 y la probabilidad del complementario de B es 2/3. Nos preguntan en el apartado A si son A y B independientes y si son A y B incompatibles. Bien, para realizar el ejercicio, lo primero que hacemos es, bueno, esas son las probabilidades que nos dan. Como nos dan la probabilidad del complementario de A, pues la probabilidad de A, pues evidentemente es 1 menos la de su complementario, por tanto es 2/7. Como la probabilidad del complementario de B es 2/3, pues la probabilidad de B es 1 menos 2/3, o sea, 1/3. Por otro lado, sabemos que la fórmula de la probabilidad de A unión B es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. De ahí podemos despejar la probabilidad de A intersección B, que resulta ser pues P de A más P de B menos la probabilidad de A unión B. Y como tenemos todas esas probabilidades, pues la probabilidad de A intersección B resulta ser 4 partido 21. Bien, la probabilidad de A es 2/7, la de B es 1/3, por tanto probabilidad de A por probabilidad de B pues es 2/7 por 1/3, que es 2 partido 21. Evidentemente, la probabilidad de A intersección B ha resultado 4/21, es distinto del producto de P de A por P de B, que es 2 partido 21. Por tanto, podemos concluir que A y B no son independientes, puesto que si fuesen independientes, la probabilidad de su intersección debería ser producto de sus probabilidades. Además, la probabilidad de A intersección B es no nula, es 4 partido 21. Por tanto, también podemos concluir que A y B no son incompatibles. De ser A y B incompatibles, es decir, de ser su intersección vacía, pues la probabilidad de su intersección sería nula. En el apartado B nos dicen que calculemos la probabilidad de A complementario, intersección B complementario. Volvemos a poner todas las probabilidades que conocemos y esa es la probabilidad que nos preguntan. Bueno, para calcular esa probabilidad, tengamos en cuenta que por una de las leyes de Morgan, la intersección de A complementario y B complementario coincide con el complementario de A unión B. Por tanto, las probabilidades de ambos sucesos coinciden, o sea, la probabilidad de A complementario, intersección B complementario, coincide con la probabilidad del complementario de A unión B. La probabilidad del complementario de A unión B es 1 menos la probabilidad de A unión B, y como la de A unión B la tenemos y es 3/7, por tanto, el resultado final es 4/7. En el apartado C nos dicen que calculemos la probabilidad de B condicionada al complementario de A. Esas son todas las probabilidades que sabemos y nos piden que calculemos esta probabilidad. Bien, por la definición de probabilidad condicionada, la probabilidad de B condicionada al complementario de A es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos que intervienen, o sea, de B intersección A complementario, y en el denominador tenemos la probabilidad del suceso al que condicionamos, la probabilidad de A complementario. La probabilidad de B intersección A complementario, que es la probabilidad que aparece en el numerador, pues la podemos calcular haciendo la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Por tanto, resulta ser 1/7. Y la probabilidad del complementario de A la conocemos, que es 5/7. Por tanto, la probabilidad pedida es el cociente entre 1/7 y 5/7, es decir, 1/5.